tiempo. Te doy gracias, Señor Dios amado, en el nombre de Jesús. Y que el espíritu de esta palabra ministre en nuestras vidas, Señor Dios de los cielos. Gracias, Señor. Ato todo espíritu contrario y declaro que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Que el Espíritu Santo de Dios siembra esta semilla en el corazón de cada persona que escucha esta palabra. Gracias, Señor Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Bienvenidos en este tiempo glorioso donde Dios hablará a nuestras vidas. Es un gusto poder compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor. Y hoy con un tema bien tremendo, bien especial. Hay mucha gente sirviendo. Hay mucha gente trabajando, sirviendo en la obra de Dios, trabajando, esforzándose tremendamente, pero que no están haciendo la voluntad del Señor. Y esto es tremendo, porque quien no hace la voluntad de Dios no puede o no está sirviendo en el propósito de Dios. Creemos que todo lo que se llame templo como 4 paredes, todo lo que se llame cualquier servicio en la casa del Señor, y que eso es suficiente. Que eso quiere decir que yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra tremenda, porque hay tanta gente desgastándose, hay tanta gente cansada, hay tanta gente afligida, agobiada con la carga que tiene de servir en la obra del Señor. Una cosa es que yo tenga buenas intenciones y quiera hacer muchas cosas para el Señor y servir en la casa del Señor. Pero es que servir en la casa del Señor no significa siempre que estemos en la voluntad de Dios. Y hoy voy a compartir con ustedes esta palabra. Y meditaba y yo decía, wow, es tan tremendo. Tan tremendo. No te pierdas esta palabra. No te pierdas esta palabra. Tal vez la carga que tú tienes, tal vez lo agobiado que tú te sientes, es porque tú estás haciendo cosas con la mentalidad religiosa de simplemente querer servir a Dios y por lo tanto eso significa que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no es así. Y estás forzado y tienes carga y estás que tiras la toalla. A veces hay que hacer un pare en el camino para determinar cuál es la voluntad del Señor. Y hoy vamos a la palabra del Señor y vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Un poquito largo, versículo 26 al 37. Y dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Tremendo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendecida tú entre las mujeres. Salve muy favorecida. Y aquí quiero detenerme un poco, hablarles sobre tanta gente que dice que nosotros los cristianos no creemos en no creemos en María, que no amamos a María, y es todo lo contrario. Si hay una mujer digna de admiración en la palabra del Señor, se llama María, la madre de Jesús, hombre. La madre de Jesús, hombre, que vino a cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios, salvación para nuestras vidas.
Y todos aquellos que se llaman marianos, ojalá de verdad se pareciesen a María. Ojalá, pero están tan lejos, porque ni siquiera escudriñan realmente quién fue María, realmente qué hizo María. Esta era virgen y dice, y el ángel le dice, salve muy favorecida, o sea, había sido favorecida, había ganado favor. Y dice, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Dios mío, qué bendición tan grande, que se le diga a una mujer de parte de Dios, bendita tú entre todas las mujeres, salve, muy favorecida. Tremendo esto. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? ¿Qué saludo es este? Decía ella. Tremendo eso. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ella halló gracia. Y yo creo que María era una mujer muy especial, tenía unas características muy especiales. Incluso su personalidad, al estudiar lo poco que hay escrito sobre ella, nos habla de una mujer con un corazón humilde, de una mujer sumisa, de una mujer obediente, de una mujer temerosa de Dios, una mujer que se guardó virgen para su esposo. Tremendo esto. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Ustedes se imaginan uno estar comprometido, a punto de casarse, que se aparezca un ángel, un personaje, y que le diga todas estas cosas y que enseguida vas a dar a luz a Jesús? Toda mujer se quedaría tremendamente sorprendida, se quedaría en shock. Y dice, este es grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tremendo esto. Ella no dijo, ¿por qué? Ella no dijo, imposible, eso no puede suceder, eso no puede pasar. Sino que ella dijo, ok, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo sucederá? Ella no dijo, no, esto no puede ser posible, yo no creo, esto no es realidad, esto no es verdad. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel le dice, tu prima también, aunque decían que ella era estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Dice en el 37, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tremendo esto. El tema de hoy se llama precisamente, sin obediencia no hay propósito. Si María no hubiese obedecido, el propósito se echaría a perder. Nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos un propósito, cada uno por separado. No es que mi propósito es mi propósito. Cuando hablamos del reino, aquí no hay propósito de nadie. Cuando hablamos del reino, hablamos del propósito de Dios. Cuando hablamos de servir en el reino, hablamos para el propósito del reino. Cuando hablamos de edificar con el ministerio que se nos fue entregado, edificar la iglesia, hablamos del propósito del reino, del propósito de Dios.
Y mucha gente está trabajando en su propio propósito, que lo ha vestido con una mente religiosa de servicio a Dios. Y no está haciendo la voluntad del Padre. Absolutamente que no. María pudo haber dicho, es que yo no creo. Eso es imposible. Nunca ha sucedido semejante cosa. ¿Cómo yo voy a creer que eso va a suceder con mi vida? Ella pudo haber cuestionado al ángel muchas veces y de muchas maneras. Pero encontramos una María que aunque se preguntaba y se sorprendió y dijo, ¿qué saludo es este? Y después dentro de sí pensaba, pero ¿cómo? ¿Cómo sucederá eso que este personaje me ha dicho? Que el ángel le había dicho. Ella pudo haberse preguntado muchas cosas, haberse cuestionado otras tantas y haber dicho, imposible, imposible. En el capítulo 1 de Lucas cuenta de Zacarías que cuando se le dijo también que su mujer Elizabeth iba a concebir, él dijo, ¿y cómo? Y ya, si mi mujer no puede, yo tampoco puedo, estamos avanzados de edad y en fin, empezó a cuestionar. Entonces el ángel le dice, te quedarás mudo hasta el nacimiento de tu hijo, Juan. Tremendo eso. ¿Por qué no castigó a María? ¿Por qué no dejó muda a María también? ¿Por qué no dejó muda a María? ¿Sabe por qué? Porque en todas estas cosas Zacarías estaba cuestionando lo que el ángel estaba diciendo. Aquí encontramos que María no está cuestionando nada. María no está cuestionando nada. María no está diciendo, pero es que no se puede, pero es que yo estoy comprometida, pero es que es imposible. ¿Qué va a decir la gente? María no dijo eso. María no dijo eso. María no dijo eso. María dijo, hágase tu voluntad, que tu palabra sea hecha en mí. Que tu sierva, aquí está tu sierva. Fue muy diferente la respuesta a Zacarías. Pero quiero decirte una cosa, hágase tu voluntad, que la palabra se ejecute en mí. La obediencia nos hace permanecer en el propósito del Señor. La obediencia nos hace honrar al Señor en el propósito de Él, no en mi propósito. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios se haga en mi vida, estamos diciendo, Señor, yo caminaré en tu propósito, yo no cuestionaré, yo no seré incrédulo, yo no cuestionaré, yo obedeceré tu voluntad, por difícil, por increíble, por dolorosa que sea. Absolutamente. María pudo haber pensado dentro de sí, es que me va a abandonar el marido, es que va a ser un escándalo, eso nunca había sucedido, ¿cómo va a ser eso? Me van a apedrear, me van a expulsar, 50,000 cosas y muchas razones tenía María para decirle al ángel, yo no puedo arriesgar mi vida, yo no puedo hacer eso, yo no puedo prestarme para eso. Pero encontramos una mujer que dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, cúmplase tu palabra en mi vida. La obediencia, la sujeción al propósito del Señor. Por eso decía, hay tanta gente cansada, agobiada, porque lleva una carga tremenda, porque se metió en un ministerio, porque se metió a servir en cosas que Dios no lo llamó, está trabajando para su propio propósito. Y no para el propósito del Señor. El propósito del Señor no es a medias tintas, ni es en grises. El propósito del Señor tiene una sola dirección. No tiene negociación, no tiene adulteración. El propósito del Señor es neto y es uno. Y simplemente nosotros tenemos que obedecer y caminar en ese propósito. Aunque tengamos que dejar de lado nuestro propio deseo, nuestro propio anhelo. María sabía que eso le podía costar dejar de lado toda la vida que planeó su familia, sus padres y ella misma, de tener un esposo, de tener una familia, de vivir en ese lugar, de ser feliz. María sabía que eso podía costarle muchas cosas,
Pero sin embargo no se asustó, no tuvo temor, no se negó. No, se paró firme. Y si eso es lo que Dios dice, pues que se haga la voluntad de Dios. El asunto es que nosotros hoy en día estamos en una era tan sensual y no sexual, estoy hablando de sensual, de los sentidos. Encontramos una justificación para todo y cuando se trata de obedecer la palabra del Señor, con mayor razón encontramos una justificación y lo primero que decimos es que yo no siento. Es que yo no siento. Es que yo no siento. Mire, yo tengo un problema cuando la gente dice, es que yo no siento. Es que yo no siento. La gente deja de obedecer a Dios porque no siente. Pero es que esto no se trata de sentir. Esto se trata de obediencia. Esto se trata de obediencia. Y voy a decirte una cosa. Dentro del propósito del Señor habrá cosas que tenemos que dejar, habrá cosas que tenemos que rendir. Abraham entregó a su hijo. Abraham entregó a su hijo y usted dirá, pero es que Abraham no sacrificó, mire que Dios lo salvó. Abraham había sacrificado a su hijo en su corazón porque había ido a ofrecerlo. Si el ángel no lo detiene, él entrega a su hijo y le dice, ahora ya sé que me temes. Le dijo el Señor, por cuanto me has obedecido. Alguien que obedece es alguien que teme a Dios. Es alguien que teme a Dios. Sí, nosotros dejamos de obedecer a Dios cuando perdemos el temor del Señor, cuando dejamos de mirar que ofendemos al Señor, que agredimos la santidad de Dios, que estamos estorbando al propósito de Dios con nuestra desobediencia, tomando el camino que nosotros creemos, que a nosotros nos parece, que nosotros sentimos y que nosotros vemos que es más fácil. En este tema voy a decirte algo. La vida en Cristo se trata de morir. Toma tu cruz y sígueme. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó para darme salvación a mí. Esto ya no se trata si yo lo siento, si yo lo quiero, si a mí me parece, si a mí me conviene. Esto se trata de obediencia. Y no hemos podido entender. Habrá mucha gente que se presentará delante del Señor y esos son los que el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no te reconozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si pusimos manos sobre los enfermos y fueron sanos, si prediqué la palabra. Pero es que no era mi voluntad que hiciera lo que estabas haciendo. Estabas levantando tu propia fama, tu propia reputación, tu propio reino. Es tan importante saber si estamos en la voluntad de Dios. Es tan importante saber que cuando Dios nos pide algo, entregarlo. No importa las lágrimas que nos cueste, no importa el dolor que estemos sintiendo, cualquier cosa que sea. Y no es fácil, yo te voy a decir que no es fácil. De los tantos años de ministerio que tengo, no ha sido fácil abandonar muchas cosas, dejar muchas cosas, dejar ir otras cosas que no quisieron caminar conmigo. Y sencillamente hacer la voluntad del Señor. Y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Aquí está tu sierva. Que tu palabra se ejecute en mi vida, Señor. A mí me maravilla la María, su humildad y cómo se rindió a la palabra, a la voluntad de Dios. Pero nosotros nos cuesta mucho entender que esto es cuestión de obediencia. Esto no es cuestión de sentimientos. Esto no es cuestión de que me parece a mí o no me parece. Esto no es cuestión de que ni siquiera yo tenga que entenderlo. Hay gente que no se mueve a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no entiendo. Hasta que yo no entienda, hasta que yo no tenga las cosas claras, yo no voy a hacer nada. ¿Usted cree que María podía entender muchas cosas? ¿Usted cree que María podía entender lo que el ángel le estaba diciendo? Si eso no se encontraba en la historia, en ninguna parte. ¿Usted cree que María en ese momento se le dio una mente y pudo entender y vio todo el propósito de Dios? Y por eso digo así, claro que no, absolutamente que no. Ella no entendía.
Ella no lo entendía, pero el hecho de que no lo entendiera no impidió que ella hiciera la voluntad del Señor. Hoy encontramos gente en el reino que está haciendo lo que le da la gana, que va donde quiere, hace como quiere, cuando quiere, de la manera que le parece. Y estos tiempos son los tiempos en que Dios está llamando a su ejército, y el ejército de Dios no se divide, el ejército de Dios no va en direcciones diferentes, el ejército de Dios va bajo las órdenes del comandante en jefe, del Rey de Reyes y Señor de Señores, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que duelen, pero Dios nos ama tanto que cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios, nos da una palabra como esta que te dice: vuelve al propósito, vuelve a mi llamado, vuelve a hacer mi voluntad. Tú conoces mi palabra, tú conoces mi voluntad, vuelve. A veces llamamos cosas de Dios cuando Dios no está allí, Dios no transgrede las leyes. Dios es un Dios santo y es un Dios justo y un Dios ético también. Hoy en día negociamos cualquier cosa. No existe una ética, menos una obediencia a Dios. No, es que yo sentí que eso era así. Es que yo sentí que lo debía hacer de esa manera. Es que no es lo que sintamos. Absolutamente que no. Después nos damos fuerte. En estos días, tremendo, escuché a alguien que decía: mucha gente piensa que la mujer de Lot recibió un castigo. Tremendo. Porque el Señor les dice que tenían que salir de allá, que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y tenían que salir de allá, que no podían mirar atrás. Y mirar atrás puede significar muchísimas cosas. Querer volver allá, no querer salir de la condición en la que estaban, no dejar sus pertenencias, todas esas cosas. Los dijo: ok, vamos a salir, y empezaron el camino. Pero en un momento la mujer se detuvo. Y yo no sé qué pensó, la Biblia no lo dice. Pero pudo haber pensado: ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar todas mis cosas? Yo no puedo. O dijo: voy a darle la última mirada, o voy a ver si es verdad que va a caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Yo no sé qué sucedió en ella. Lo único que sé es que ella miró hacia atrás e inmediatamente fue convertida en una estatua de sal. Y tremendo esto, porque muchos dirían: el castigo de Dios cayó sobre ella, se convirtió en una estatua de sal. Pero yo podría decir también que fue la misericordia de Dios. Porque si Dios la condenaba, si Dios hubiese querido que ella se perdiera, pues no necesitaba convertirla en estatua de sal. Hubiera dejado que ella regresara, que tomara el camino y se fuera. Pero la convirtió en estatua de sal, deteniéndola para que no regresara allí, a la muerte y a la destrucción. A veces sucede que en nosotros querer hacer nuestra voluntad, Dios nos detiene. Y suceden cosas en nuestra vida dolorosas y no podemos entender, y pedimos oración, que sanen, que oren por mí porque tengo esto, porque me falta aquello, porque sucedió esto. Y tal vez no es que tú necesites oración, tú lo que necesitas es ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname porque no te obedecí. Perdóname porque no hice tu voluntad, sino mi voluntad. Perdóname, Señor, porque empecé a caminar en mi propósito personal, porque empecé a alcanzar mis desafíos personales. Y me olvidé de cuál era el propósito. Es más, voy a decirle algo. Usted está en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Que usted quiera tener casa, carro, beca y lo pueda conseguir y Dios se lo permita, maravilloso. Pero usted no está en esta tierra para usted ser exitoso en todas las cosas que se proponga.
Usted tiene un propósito de reino en su vida. Usted está aquí con un propósito. Y para aquellos que dicen, es que yo no sé, pues métase en oración. Y pídale al Señor que le muestre cuál es su voluntad. Pídale al Señor que le dé una palabra, que le hable una palabra, que esa palabra se ejecute en su vida. Que se ejecute en su vida. Pero hay tristeza, hay dolor. Esto es el camino estrecho. Esto es que hay que pasar por la puerta estrecha. Esto es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no es para cobardes. Esto no es para aquellos de doble ánimo. Esto no es para aquellos flojos. Esto es para gente de reino que tiene el Espíritu de Dios. Un espíritu aguerrido. Un espíritu de batalla que pelea la buena batalla de la fe, que no hay nada que pueda impedir que se dirija hacia la meta del supremo llamamiento. Aleluya. Tenemos que entender definitivamente, y a mí me maravillan las palabras de María. Aquí está tu sierva, hágase conmigo su voluntad, que su palabra sea hecha en mí. Pero discutimos, peleamos con el Señor. Y Señor, esto no es lo que yo quiero. Y a ese lugar no voy a ir. Y con esa persona no lo voy a hacer. Y no voy a... Y peleamos y peleamos y peleamos. Y eso trae más dolor. Eso trae más dolor porque nos seguiremos dando contra la pared. Nos seguiremos dando contra la pared. Y cada vez nos va a doler más. Y cada vez vamos a venir al Señor llorando. Pero es que a Dios no lo conmueven tus lágrimas. A Dios no lo conmueve tus lágrimas. No. A Dios lo mueve la gente que obedece, la gente que tiene temor de Él, la gente que reconoce que venía caminando y se extravió, pero que ahora regresa nuevamente. La gente que un día se desvió por los beneficios del ministerio. La gente que un día se desvió por cualquier razón y vuelven a Él. Necesitamos hacer la voluntad del Señor. Necesitamos a toda costa obedecer, sin importar si entiendo o no entiendo. ¿Y dónde queda mi vida? ¿Y dónde queda lo que yo siento? Y entonces, ¿para qué? ¿Qué hay para mí en esta vida? Entonces, ¿cómo puede ser? No hay gozo más extraordinario que cuando entendemos que si dejamos cosas por causa del reino, victoria, gozo inefable nos espera, que vale la pena, que lo que suframos aquí en esta tierra es un suspiro comparado con una eternidad en la presencia del Señor. No hay nada. Hacer la voluntad del Señor puede ser muchas veces muy agradable, muy placentero, puede ser maravilloso en un sentido físico, emocional, maravilloso, pero otras veces será doloroso. Otras veces dolerá demasiado. Vas a sentir que estás pasando por el fuego, pero no te vas a quemar. Vas a sentir que estás pasando por las aguas y te vas a inundar, te vas a ahogar, pero no sucederá. No sucederá. Vas a sentir incluso que no puedes, o sea, que no puedes, que no tienes las habilidades, que no tienes las capacidades, pero caminando te darás cuenta que Dios te va a ir equipando con todo lo que necesites para cumplir el propósito del Señor. Es maravilloso cuando podemos entender definitivamente qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. Maravillosas esas palabras, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de la presencia de María. Hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. Hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Jesús durante todo el tiempo en esta tierra siempre estuvo diciendo que Él hacía la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. No es mi voluntad, no es mi propio deseo independiente del Padre, porque el Padre y yo uno somos. Por lo tanto, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros somos uno con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Por lo tanto, su voluntad haremos. La oración última que hizo Jesús por sus discípulos y por todos nosotros fue eso, que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, y ellos con nosotros uno también. Entonces necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. Qué triste y doloroso muchas veces, y lloraremos
y lloraremos. Dígame a alguien que tiene una relación, que sabe porque sabe que no es voluntad de Dios y que te duele tanto y has tratado en tu mente de justificarla y has puesto cantidad de argumentos y de justificaciones para tratar de que encaje en el propósito de Dios, pero no encaja. Es simplemente un disfraz que tú le has puesto para contemplarlo como si fuera propósito de Dios. Pero no es propósito de Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes. Es simplemente como aquel que quiere ir hacia un lugar. ¿Cuánta gente se vino a Estados Unidos? ¿Cuántos? Es que yo sé y es que yo quiero y es que yo voy a prosperar y es que allá voy a servir al Señor y voy a levantar el ministerio y voy a hacer cantidad de cosas y no sé qué. Y hoy está llorando. Y más en las condiciones que nos encontramos ahora mismo. Hoy está llorando. Hoy está llorando. No entiende. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando vienen situaciones así, entonces como no entendemos, le echamos la culpa a Dios. Y terminamos decepcionados de Dios. Y terminamos diciendo, es que Dios no me ayuda. Es que Dios es el culpable. Es que Dios, ¿por qué no metió su mano? Y es que Dios, ¿por qué no intervino? Y es que Dios, pero es que Dios nunca te dijo que hicieras eso. Nunca te dijo que hicieras eso. Y por lo tanto hoy puedes estar llorando. Es tremendo cuando nos metemos en camisa de 11 varas creyendo que vamos por el reino y por el bien del reino. Mire, aquí nadie tiene que trabajar por el bien del reino. El bien del reino le pertenece al Señor. Él cuida el reino. Él cuida su reino. Aquí tenemos es que hacer la voluntad del Señor para poder saber y estar seguros que estamos cumpliendo el propósito en el reino y del reino. Porque no hay otra manera. O sea, no hay otra manera. Hay tanta gente confundida. Hay tanta gente que sencillamente se detuvo del ministerio. Se detuvo. Porque no hubo una respuesta de parte de Dios. Porque no ve que las cosas den fruto. Pero tal vez Dios te dijo que ese no era el lugar, pero tú lo viste hermoso y bonito, así como Lot, que levantó la vista y miró las mejores tierras y dijo, allá es donde yo voy a escoger la tierra. Y no esperaste que Dios te dijera cuál era la tierra. Y ahora estás decepcionado porque no ves frutos. Tal vez te casaste con alguien y lloras lágrimas de sangre ahora. Debemos estar tan seguros, porque voy a decirle algo, si aún estando seguros y haciendo la voluntad de Dios, duele muchas veces, ¿cuánto más cuando no hacemos la voluntad de Dios? Ahí sí que es cierto que duele aún muchísimo más. Muchísimo más. Algunos se decepcionaron de tal manera que no quieren levantarse. Pues yo te digo en esta noche, levántate. Yo he venido no para condenarte, no para decirte que estás en esa condición y te vas a quedar. Yo he venido para decirte que el Padre te dice que te levantas, que te levantes, que te da una nueva oportunidad, que te pongas firme en el propósito del Señor, que afines tu oído para escuchar la voluntad de Dios, que no es por sentimientos, que no es por emociones, sino por la voz del Espíritu Santo en tu vida y por obediencia a Él. Así es que afirma tus pies, sacúdete del lugar donde te encuentras, del lugar de depresión, de frustración, del lugar de pecado, del lugar donde tienes esas vestiduras sucias llenas de polvo. El Señor está aquí, el buen pastor está aquí y tú reconoces la voz del buen pastor a través de esta palabra. Por lo tanto, levántate de esa condición en la que te encuentras, porque el Señor te llama. Levántate porque el Señor te llama, que te pongas de pie, a que te alistes,
porque el propósito de Dios sigue en pie y tú eres parte de ese propósito de Dios. Aleluya. El Señor no te ha desechado. El diablo ha aprovechado eso para decirte que estás desechado de la voluntad de Dios, para decirte que ya no tienes nada por hacer. El Señor te llama hoy a decirte que su gloria postrera será mayor que la primera sobre tu vida. Aleluya. Afirma tus pies y levántate, porque es tiempo del Señor. Es un llamado de parte de Dios. El Señor quiere usarte. El Señor tiene ciertamente propósito para ti. Te desviaste por tus propios deseos, aún por tus buenas intenciones, porque voy a decirte algo, mucha gente tal vez no lo hizo a conciencia, diciendo que iba a hacer su propia voluntad. Mucha gente se dejó llevar por las emociones y los sentimientos de buena voluntad, pero esto no se trata de tener buena voluntad, porque no hay bueno ni uno. Esto se trata de obedecer a Dios. Volvemos al mismo punto de obedecer la palabra. Aquí está la sierva del Señor. Aquí está el siervo del Señor. Hágase tu palabra, hágase conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Esto no se trata de buenas intenciones. Esto no se trata de que sí, yo lo voy a hacer porque sí, yo quiero y se ve muy bonito y muy hermoso y servir o hacer cosas. Esto se trata de la voluntad del Señor. Esto se trata de estar en el lugar que Dios escogió para ti, de estar con las personas que Dios escogió para ti, de estar en el lugar correcto. Este es el momento específico, trascendental de la iglesia de Jesucristo, en donde cada miembro debe encaminarse, donde cada miembro debe enderezar su senda y volver al camino y al propósito del Señor. Aleluya. Porque el movimiento del Espíritu Santo para los últimos tiempos será tremendo. Será una batalla impresionante. Y estamos tocando los últimos tiempos, en donde Satanás también está desarrollando su artillería, está preparando toda su artillería y es a muerte. Aleluya. Pero en nosotros hay vida eterna y vida en abundancia. Tenemos al que va con nosotros, delante abriendo caminos. Es más poderoso el que hay en nosotros que el de este mundo. Él está como poderoso gigante abriendo caminos. Él nos levanta y nos sustenta con su diestra poderosa. El Señor está aquí para hacerte más que victorioso en Cristo Jesús. Aleluya. Su poder sea manifiesto, su gloria sea manifiesta. Aleluya. Sea el nombre del Señor exaltado y glorificado. No hay otra forma y otra manera de cómo agradar a Dios más que haciendo la voluntad de aquel que vive por los siglos de los siglos. Dios bendiga tu vida, Esperanza Vázquez. Dios sea glorificándose en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Santo es el Señor, santo Dios todopoderoso, bendito Rey. Alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Bendito seas, Sigri Cordero. Dios te bendiga. Dios te glorifique en tu vida. Dios te levante en tu vida. Y maravillosas cosas sean hechas de parte del Señor. Soledad Flores, un abrazo. Y Dios traiga una intervención en tu vida, en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Maravillosas sean las obras del Señor sobre tu vida, Elenita Gómez. Dios sea obrando, Dios sea levantándose, magnificando su nombre en medio de ustedes. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Dios sea Sandra, obrando el Señor en tu vida, haciendo su voluntad en ti. Levántate porque el Señor te llama. Levántate porque propósito de reino hay en tu vida. Cada uno tiene propósito de reino en su corazón. Sandra, levántate en el nombre de Jesús. Sacúdete, afírmate en el Señor, llénate del Espíritu Santo y emprende el camino que Dios te guía. Aleluya. Martínez Isabel, Dios te bendiga, preciosa del Señor.
Dios bendiga tu familia, bendiga tu casa. Eva Luna, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. La presencia del Señor está contigo en tu vida. Aleluya, Padre Celestial, bendito sea Señor. Hay alguien que se ha preguntado, Señor, ¿dónde estás? Señor, yo no te veo. Señor, yo no te siento. Vuelvo y le digo, esto no es por sentimientos, pero hoy Dios te dice que te ama. Hoy Dios te dice que te ha escuchado. Hoy Dios te dice que no te ha dejado ni un solo segundo de tu vida en esta tierra. Que aunque no lo sientas, aunque no lo veas, su presencia está contigo. Los ojos de Dios están puestos sobre ti 24 horas al día. Simplemente confía en el Señor. Confiesa, fe, y la presencia del Señor será manifestada en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Dios es todopoderoso para obrar a favor de todos aquellos que le exaltan, de todos aquellos que buscan su presencia. Hoy necesitamos morir para hacer la voluntad del Padre. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras ambiciones, morir a nuestra buena intención, morir a nuestros sentimientos y emociones, morir a nuestros pensamientos y argumentos que se levantan para decirme por dónde debo ir, cuando Dios ha dicho que debo ir en la dirección contraria. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu palabra nos guíe hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu poder sea manifiesto, tu gloria sea derramada en nuestras vidas, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor Dios de los cielos, y pedimos perdón por haber hecho nuestra propia voluntad, por ir en nuestros propios caminos, por creer, Señor Dios, que por el hecho de servirte significa que estamos en tu voluntad, Señor, cuando tú no nos has mandado, Señor. Por eso en esta hora, Padre Santo, trae claridad a nuestra mente, trae claridad a nuestro espíritu, y que podamos oír la voz del Espíritu Santo guiándonos, aconsejándonos en qué dirección debemos ir, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, sea tu nombre exaltado a través de nuestra vida. Hoy te decimos, aquí estamos tus siervos, Señor. Habla, que tus siervos escuchan para ejecutar tu palabra, que tu palabra se haga voluntad en nuestra vida. Rendimos nuestra voluntad a ti, nuestra fe está puesta en ti, el autor y consumador de la fe. Hoy venimos ante ti, Señor, diciéndote, aquí estamos dispuestos, Señor. Úsanos, habilítanos, llénanos con tu Espíritu, Señor. Haz en nosotros maravillas, Padre Santo. Instrumento en tus manos poderosos somos, Señor, porque queremos darte gloria y honra a ti, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo sea hecho, Padre. Bendigo la vida, Señor Dios, de Patricia Rodríguez, de Rosario Mejía, en el nombre poderoso de Jesús. Dios sea obrando en sus vidas, Dios sea glorificándose en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios sea manifestando, Rosario, en la vida tuya y de tu familia. Dios sea obrando, Andrea Bustacara, en el nombre poderoso de Jesús. Dios se glorifique aún más en tu vida. Yo creo que hoy Dios ha hablado a nuestro corazón. Dios hoy ha hablado a nuestra vida de tal manera que el Señor se glorificará, que el Señor nos dará la dirección correcta, que nos levantaremos y ya no pensaremos que serviremos a nuestro propio propósito, que ni siquiera serviremos a Dios por lo que sentimos, sino que por el contrario, obedeceremos, cueste lo que nos cueste, aunque sea que tengamos que pasar por fuego. Mesach, Sadrach y Abednego estuvieron allí en el horno de fuego, y aún así dijeron: no te serviremos a ti, oh rey, ni aunque siquiera nos quememos, y aunque siquiera Dios no nos rescate, no te serviremos a ti. Haremos la voluntad del Señor. Entonces, nuestra voluntad a la obediencia a Dios debe ser a prueba de todo, absolutamente a prueba de todo. No importa lo que se nos presente, por el camino siempre va a aparecer un atajo, algo fácil, algo que te promete, algo que te hace soñar, tal vez el deseo de toda tu vida, y se abre una puerta y te está llamando, el deseo de toda tu vida. Pero Dios dice que no, Dios dice que no. Yo llevo años y Dios sabe lo que yo deseo en mi corazón.
después de su presencia en mi vida. Hay algo que yo deseo con todo mi corazón. Y Dios no me lo ha dado. Dios no me lo ha dado. No me lo ha dado. Y eso será suficiente para yo dejar de hacer la voluntad del Señor y entonces buscar por mi cuenta cómo consigo mi sueño personal. Yo no estoy en esta tierra para alcanzar mi sueño personal. No, olvídese de eso. Sí, qué bueno que los sueños se den, pero yo no estoy en esta tierra para eso. No, yo estoy en esta tierra para glorificar el nombre del Señor, para hacer su voluntad. Aleluya. Para hacer su voluntad, aunque me duela, aunque pase el tiempo y yo no vea que sucedan las cosas, aunque pase el tiempo y yo diga, Señor, y entonces, en el libro de Hebreos encontramos a muchos que dicen que no vieron muchas cosas cumplidas y que cerraron sus ojos saludándolas de lejos, pero que los esperaba una recompensa, una gloria aún mayor de todo lo que soñaron en esta tierra. Y yo quiero eso. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada vida. Bendigo la vida de cada persona que escuchó esta palabra y yo te pido que toque su mente, su corazón, su espíritu, Señor. Espíritu Santo, siembra esta semilla en lo más profundo del corazón. Hay mucha gente que está sufriendo y creyendo que está haciendo la voluntad de Dios porque sirve, Señor, en una iglesia, en un ministerio, pero están cansados y agobiados y no saben que tomaron la decisión equivocada, que no es tu voluntad, que no es por ese lugar, por ese camino, Señor. Tráelos, Señor, a tu obediencia. Muéstrales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y trae libertad a sus vidas. Bendícelos, Señor, que la voz de tu Espíritu hable tan fuerte que puedan entender, Señor amado, que tú los llamas a caminar en el propósito, en el nombre de Jesucristo.